Bueno, queremos seguir analizando lo que implica el acuerdo alcanzado para una nueva constitución y qué sigue de cara al plebiscito de abril. Para eso nos acompaña María Cristina Escudero, abogada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. María Cristina, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, lo hemos conversado ya con varios parlamentarios que participaron en este acuerdo el día de ayer. Que tomar en consideración que esto es un proceso que va a demorar mucho tiempo, que va a demorar por lo menos un par de años, que vamos a tener que entrar en modo constitución de alguna forma de aquí a abril, si es que este primer plebiscito es para el sí y el no, y la segunda pregunta, pero es un proceso que va a demorar un buen tiempo. Así es, el mismo itinerario marcado ayer por el acuerdo político nos establece que por lo menos el próximo año vamos a estar en un periodo más de campaña constituyente y hacia final de año se va a constituir la convención en cualquiera de sus modalidades para poder avanzar en el diálogo constitucional. Bueno, María Cristina, obviamente hay una mesa técnica que va a ir desarrollando, la ingeniería lo mencionaba, este concepto creo que es muy relevante el diputado Gabriel Boric, para ir justamente haciendo este paso a una eventual nueva constitución, con los mecanismos, con las alternativas, también con lo que va a ser la participación ciudadana. Desde lo técnico, desde lo constitucional, que aquí va a ser clave, porque es importante la participación ciudadana, es importante poder tomar lo que son las demandas ciudadanas, pero es importante el aspecto de fondo, que es la Constitución, la Carta Magna. ¿Cómo ves tú, de alguna manera, lo que se ha deslizado en este acuerdo que conocimos durante la madrugada? A ver, lo primero que el acuerdo es la reforma de la actual Constitución para poder hacer un proceso constituyente, porque no está contemplado en la Constitución. Es un paso previo. Ese es el paso previo. Por eso se necesitaba un acuerdo amplio, porque la reforma del capítulo 15 requería un quórum de 2/3 y eso necesita a casi todo el Congreso, ¿verdad? Perdón, para poner antecedentes, de hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet II justamente se presentó una reforma constitucional para cambiar este artículo 15. El capítulo 15. Capítulo 15, sí. perdón, capítulo 15. Efectivamente, y ocupa el lenguaje que ocupa el acuerdo, porque Michelle Bachelet ocupó el lenguaje de convención constituyente también y le dejó entregado al Congreso la tarea de definir qué era eso, ¿verdad? María Cristina, a ver, pongamos en el caso hipotético que en el mes de abril se apruebe una nueva constitución, ir hacia una nueva constitución, más allá de las dos rutas que se están planteando ahí. ¿Es conveniente que coincida en el mes de octubre con elecciones, por ejemplo, para gobernador regional, para elecciones de alcalde, más allá de porque se puedan confundir, que se puedan mezclar, que no sea quizás lo más, entre comillas, higiénicamente posible de lo político, la elección de octubre, que sería para, por ejemplo, los constituyentes? Bueno, efectivamente se van a mezclar muchas campañas en una, ¿verdad? Son muchos niveles. ¿Ya? Es bueno que podamos elegir constituyentes. ¿Puede enredar también el asunto? A ver, la gente ha elegido, en otras elegciones ha elegido autoridades en diversos niveles. O sea, elige al presidente de la República y al Congreso en una misma elección. Antes elegí al alcalde y a los concejales. Pero aquí vamos a estar eligiendo tres estamentos muy distintos. Gobernador regional, y nuevo, alcalde y una posible constituyente, por ejemplo. Efectivamente son campañas que son muy distintas. Y más allá de si es el mismo día o no es el mismo día, tiene que haber, afortunadamente hay tiempo para hacer esa campaña, ¿verdad? Pero también los espacios cívicos o los espacios públicos para poder hacer esa campaña. Probablemente en un escenario ideal tener una elección única para cada autoridad en el mundo ideal podría ser lo más conveniente. Pero estos son acuerdos y son procesos además que se superponen en el tiempo y el país tiene que seguir funcionando al mismo tiempo de que suceden cosas como esta que no estaba en la agenda como procesos constituyentes. Aquí hay que ponerse en varios escenarios porque evidentemente el plebiscito de abril es clave considerando dos preguntas: sí o no a una nueva constitución, ¿cuál mecanismo se usaría para una nueva constitución? Si pasamos de la primera pregunta a una nueva constitución, y obviamente ahí se elige el mecanismo, vamos a estar ante la posibilidad de que los ciudadanos sean parte de la redacción, de la elaboración más bien de esta Carta Magna. Ahí la pregunta que se hace muchos es, hay que tener también técnicos, hay que tener abogados constitucionalistas, no solamente puede ser la mirada de los parlamentarios, de diversas funciones, digamos, de ciudadanos, de diversas realidades, también tiene que haber un aspecto técnico ahí, cómo se puede involucrar, si no, no sé, como asambleístas o
más bien como un aspecto de asesoría. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, todos los procesos constituyentes tienen asesores, o sea, tienen abogados, no necesariamente tienen que ser asambleístas o tiene que ser una constitución creada solamente por técnicos, porque efectivamente esto, más allá de lo técnico, también es un pacto social. Entonces tiene que tener, social y político, obviamente, y tiene que tener, por lo tanto, este ingrediente que son líneas generales de hacia dónde tiene que ir este nuevo pacto general. Eso se traduce a un lenguaje técnico, a un lenguaje jurídico, que lo harán lo harán los abogados y las abogadas constitucionalistas. Yo pienso un poco en esta analogía. Por ejemplo, un arquitecto hace un esquema de un edificio y es el ingeniero el que tiene que aterrizarlo. ¿Es un poco como deberíamos estar pensando esto? Sí, pero el lenguaje... A ver, nuestros parlamentarios no son todos abogados. ¿Ya? Pensémoslo, ahí hay un ejemplo claro de que los ciudadanos, las ciudadanas se pueden convertir en asambleístas constituyentes. En el trabajo legislativo que ya se lleva. Exactamente. Y finalmente, claro, cómo se pule el lenguaje, a lo mejor tiene que ir a una asesoría más técnica, pero el sentir de lo que se debe... de lo que se debe constituir, ¿no? De la nueva Constitución, tiene que emanar de representantes electos para eso. María Cristina, uno también va al efecto más, o a la cuestión más práctica, tomando en consideración o poniéndonos en el escenario de que en abril se apruebe encaminarnos a una nueva Constitución, insisto, de la forma que se elija en ese minuto. A ver, yo el otro día revisaba números del PNUD que hicieron un recorrido por casi 240 cambios constitucionales en los últimos 70 años en diferentes partes del mundo. Ellos sostenían que en el caso de cuando se elige una asamblea, sea con parlamentarios, sea con puros ciudadanos, de la forma que sea, en promedio participan 195 personas. Hacen un promedio de todos los países. ¿Cómo elegimos 195 o 200 o 150 o 250? Varía el nombre, pero ¿cómo los elegimos? ¿Va a ser una papeleta del porte de esta mesa? ¿Cómo se elige en el fondo en la práctica? Siendo bien, o sea, yendo ahí a lo quizás más del día a día. Lo doméstico. Lo doméstico quizás. Bueno, en la última elección parlamentaria elegimos a 155. Se eligen por listas con un sistema proporcional, ¿verdad? Pero ahí se elige por circunscripción, se elige por... Sí, y el acuerdo... Yo en la papeleta veía 15 candidatos, 20 candidatos. Aquí sí, hay un deber ciudadano de informarse, claramente. O sea, se elige por circunscripción o distrito, porque es la ley electoral, se va a ocupar la ley electoral de los diputados, ¿verdad? Y eso va por lista, dependiendo del distrito de que se trate, y uno toma las preferencias de acuerdo a las campañas que se hagan, y eso se reparte de acuerdo a una fórmula, ¿verdad? Y que es lo mismo que hemos vivido en elecciones parlamentarias anteriores. Y en la actualidad el sistema electoral que tenemos proporcional, por lo tanto puede haber más pluralidad en esa elección. Me quiero quedar con ese punto. Creo que es muy importante en este proceso porque es inédito. Claro, ha habido un plebiscito, han habido plebiscitos, pero no de este calibre, no pensando en que la ciudadanía puede cambiar una constitución. Si ese es el caso que finalmente el plebiscito abre. En el deber ciudadano de informarse, es súper importante eso, el deber ciudadano de informarse. Aquí también la educación cívica es clave. Ya lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo los distintos medios de comunicación, lo va a hacer en su minuto, me imagino, la institución. ¿Qué es una constitución? ¿Qué son los mecanismos que se están entregando? ¿Qué es la importancia? Ese punto, ¿cómo también se tiene que ir abordando en los próximos meses? Pensando, por ejemplo, en el plebiscito que es en abril, que no es tan lejano. No es tan lejano, creo que es muy importante, ¿verdad? Quizá una falencia del proceso anterior del que tenemos experiencia en el gobierno pasado de participación es que el proceso de educación cívica fue muy rápido, ¿verdad? Aquí también va a ser rápido, pero ya tenemos alguna experiencia ganada al respecto. Es más claro en la actualidad porque está muy anunciado que vamos a tener este plebiscito y me imagino que desde el gobierno debiera haber un liderazgo en esta dirección.
Liderazgo de informar, de educar, más que informar, de educar con respecto a esto. Bueno, es un poco coincidente, ¿verdad? Sí, porque, claro. Pero efectivamente tiene que ser un lenguaje no jurídico, un lenguaje bastante cercano a la ciudadanía. Esto se puede hacer desde el gobierno, se puede hacer desde la alcaldía, se puede hacer desde las organizaciones sociales. Creo que hay muchas fórmulas para hacerlo. Los medios de comunicación van a tener un rol importante. Creo que hay una épica interesante que se formó a partir de ayer del acuerdo político que puede aprovecharse, ¿verdad? Y la gente ha manifestado saber. Ya, también hay que tener confianza en la gente, de todas maneras. Sí, ha manifestado saber. Cuando tuvimos el proceso participativo de los ELA, de los cabildos autoconvocados pasados, había mucho escepticismo, que la gente no iba a saber. 200.000 personas participaron y se vio bastante riqueza de conocimiento, mucho más allá del escepticismo. Efectivamente, y los resultados de eso fueron muy normales, ¿verdad? No apareció nada. Pero, María Cristina, a ver, yo me sigo poniendo en el escenario cuando tengamos que, si es que en el caso que se apruebe nuevamente en abril, a ver, también, ¿cómo elijo o cómo se elige quién va a ir en la papeleta? Porque hay muchos elementos que quedan en la duda, porque yo puedo ser un ciudadano cualquiera, un profesional o no profesional, y, ¿sabes? Quiero estar. ¿A quién voy? ¿Cómo va a haber una primaria? ¿Va a haber, pues si es por región? Porque en el fondo van a haber muchos más quizás candidatos de los que caen en una papeleta, uno se imagina. ¿Cómo se hace la depuración? ¿Cómo se depura? ¿Quién elige? ¿Quién hace de alguna forma, jerarquiza? Porque si es el aparato político, obviamente van a haber suspicacias. Si es ¿quién lo hace? A ver, esto es bien importante, es verdad, porque es una de las incógnitas que todavía queda del proceso. Y esa es la letra chica que la gente la puede llevar a... En el imaginario, ¿verdad?, cívico que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, es que las asambleas constituyentes, que básicamente es la convención constituyente, está compuesta por personas que no son políticos. Ese es como el ideario, sí. ¿ya? Y en la actualidad tenemos un sistema electoral que convoca a los partidos políticos a presentarse a las elecciones. Entonces creo que aquí va a haber que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad?, que va a ser parte, me imagino, de esta mesa técnica, de que va a ver los detalles y va a seguir acordando cosas de cómo entra la ciudadanía, porque puede, no los partidos políticos, porque esto puede ser de dos maneras, ¿verdad? Y la experiencia comparada es de dos maneras. Uno, a través de las listas electorales, y que se tendrían que hacer nuevas reglas electorales, que no necesariamente cambiar toda la ley electoral, pero permitir que independientes se presenten en listas, por ejemplo, o también la generosidad de los partidos políticos de permitir que los independientes vayan en sus listas. Y la segunda fórmula es a través de la participación incidente en el proceso, ¿verdad? Muchas experiencias tienen estos cabildos, que ya tenemos alguna experiencia en ello, ¿verdad?, que se convierten en demandas o en propuestas puntuales que tienen que ser analizadas en la convención. Entonces, tenemos ahí dos vías, ¿ya? Y es muy importante establecer este equilibrio de lo que va a ser la participación y la representación, ¿ya? Y ambas cosas aún no se han empezado a discutir. Falta la ingeniería del detalle, por supuesto, que vamos a ir conociendo. María Cristina, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.